Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, hermanos, ver sus rostros contentos y alegres y crecientes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de su infancia cuando iban en la primaria y de repente la maestra o maestro que ustedes tenían pues salía y les decía quédense sentados, y de repente ya pasaban 10 minutos y los niños así como que y pues no llega la maestra, ha de tener junta o no sé. ¿A quienes les ha pasado así? Los pasó así cuando eran niños. Entonces los niños empiezan a querer alborotarse, luego ya se paran, se suben en las sillas, empiezan a hacer aventar avioncitos, a quitar la cáscara de naranja y la liga para echarle al compañero y cosas. Bueno, eso era en mis tiempos, ¿no? Ahorita quién sabe qué hacen. Pero era un relajo y todavía había uno de los compañeros, el más noble, que decía: yo voy a estar en la puerta para ver si viene la maestra, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, este muchacho, su nombre era Arturo, y él agarró y de repente pues no se aguantó de estar ahí sentado viendo a ver si venía la maestra y se puso a jugar con todos. Y de repente dijo: ay, voy a ver si ahí viene la maestra. Y estaba ahí atrás de él, ¿no? Y pues todos los niños se rieron porque pues le tomó de sorpresa, pero la maestra estaba muy seria, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas suceden no solamente en la primaria, sino también en cualquier lugar, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el patrón se va en su empleo, ¿no? Se tenía que hacer un mandado y todos los empleados se quedaron. Y bueno, ya los demás se pusieron al WhatsApp, al Face, ahí estar jugar solitario. También eso era en mis tiempos, ¿verdad? Y la cuestión es de que se va la autoridad y hay una anarquía total. Y esas son experiencias que vemos, que vivimos, y no solamente en los lugares en donde hemos estado, sino también en la iglesia. ¿Sí sabías eso? Cuando la autoridad se va y hay una ausencia prolongada de la autoridad, de un liderazgo, también los hermanos de la iglesia empiezan a querer hacer de las suyas, ¿sí? Es peligroso, ciertamente, que el liderazgo se ausente por mucho tiempo, pero obviamente el comportamiento es responsabilidad de cada uno de los que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero darles un tema que se titula Una conducta digna de la iglesia de Cristo. Una conducta digna de la iglesia de Cristo. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de seres individuales, sino de personas todas reunidas. Acuérdense que esa cuestión de decir: no, pues yo aquí en mi casa veo los videos de YouTube, yo no he dejado la palabra, ¿no? Pero sí dejaste la iglesia. La iglesia no eres tú solo, la iglesia somos todos nosotros juntos. Y si la palabra de Dios no dijera iglesia, entonces vámonos todos y veamos el YouTube y al predicador, y es más el pastor que en su casa de la predicación, y todos en nuestras casas muy cómodos con nuestro café podemos escucharlo, ¿verdad? Pero la palabra iglesia es esa comunidad, es la asamblea de todos los cristianos. Eso es precisamente lo que se llama iglesia. Eclesia es una asamblea de personas que se juntan. Además, no solamente es una unidad de personas, sino que espiritualmente también es el cuerpo de Cristo. Y no solamente es el cuerpo de Cristo, también es la novia de Cristo. Entonces, lo que les digo es una cuestión que puede ser natural en cualquier iglesia. De hecho, Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, él de hecho no tiene ningún reproche para esa iglesia, como
a los corintios como a los gálatas, como corrigiendo una cuestión doctrinal, como siempre lo hace alguna de las otras iglesias. Aquí Pablo no está haciendo nada. En la carta a los filipenses no hay una reprensión, porque los filipenses son una iglesia que ha crecido sana y desde el principio también ha demostrado participar de la predicación del evangelio, aunque ellos no pueden ir. Ellos fueron de los que aportaron económicamente a Pablo al evangelio desde que ellos se convirtieron hasta el día en el que él menciona estar escribiendo esta carta, ¿sí? Entonces es una iglesia loable, es una iglesia amada de Pablo, una iglesia que se preocupaba por Pablo también. Pablo decía: me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y ustedes tuvieron comunión conmigo de la predicación del evangelio. Es decir, ellos siempre estuvieron con él, aunque Pablo no estuvo todo el tiempo con los filipenses. Entonces, los versos que vamos a tomar como base de esta predicación son los versos del 27 al 30 del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1, 27 al 30, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 27. Y acuérdate que ese es tu pasaje base, así que le vas a poner ahí un separador, porque vamos a estar regresando constantemente allí para ir escarbando el versículo. Amén. El que ya lo tenga, diga ya. Ahí está. Muy bien. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y bueno, esta sección va directo al corazón de la necesidad de la iglesia de los filipenses, para que tenga un comportamiento como es digno del cuerpo de Cristo. Pablo no ve una forma de reprender a la iglesia de Filipos, pero trata un tema que es importante para todas y cada una de las iglesias. De hecho, Pablo hace mención de la unidad del cuerpo de Cristo en casi todas las cartas. Y aunque los filipenses eran bien portados, Pablo de alguna manera previene las cuestiones de la desunión entre los hermanos. Y Pablo expresa una preocupación por los filipenses, una iglesia sana. Y si tomamos en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo en este verso 27, cuando Pablo dice sea que vaya o que esté ausente, entendemos que se refiere a que si él logra sobrevivir de la cárcel, ¿verdad? El contexto dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si vivo y los veo, qué bueno, ustedes pórtense bien. Pero si no los veo, entonces, ¿qué? Pórtense bien. Si no estoy con ustedes, entonces ustedes también deben comportarse. O sea, en realidad no importa si yo sigo viviendo, no importa si yo muero, mi muerte o mi vida va a honrar a Cristo, pero ustedes tienen que comportarse como es digno del evangelio de Cristo, ¿verdad? No es imprescindible que yo esté allí. Lo que realmente importa y lo que es esencial es el carácter de tu conducta, el carácter de la iglesia, el comportamiento y la integridad de cada iglesia. Solamente que os comportéis, dice, como es digno del evangelio. Y aquí vienen las cosas del comportamiento. Regresemos al 27 y vamos a leer hasta el 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que ¿qué? Primero, estáis firmes. Luego, en un mismo espíritu. Luego, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y luego, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición,
más para vosotros de salvación y esto de Dios. Esas son 4 características de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Y luego las palabras finales de este capítulo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso viene en la cuestión de y nada intimidados, ¿verdad? Porque hay un sufrimiento que debe ser parte del comportamiento del cristiano. O sea, eso es algo paradójico en realidad. Dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el pastor Toño les dijera: voy a salir 3 meses? Porque tengo la encomienda del Señor de abrir una misión en Mozambique, África, ¿no? Vamos a abrir casa de oración Mozambique, ¿no? ¿Qué es eso, no? Bueno, pues es un país de allá de África. La cuestión es de que 3 meses. ¿Ustedes qué creen que es lo que el pastor Toño desearía de la iglesia o de ustedes? De alguna manera yo creo que él desearía que las cosas sigan como están. ¿Qué es lo que pasa cuando no está la autoridad? Bueno, el pastor Toño lo hacía así, pero yo lo voy a hacer así, porque yo creo que es una mejor idea esto, y cada quien puede poner opiniones y cuando la gente quiere sobresalir y no está pensando en la unidad, entonces ahí es en donde empiezan los conflictos, ¿verdad? Entonces solamente, o sea, lo único que quiero, dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno. Es decir, Pablo les está diciendo: enfóquense en esa cosa. Está haciendo un énfasis, hincapié en que los filipenses se enfoquen en el comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Dejar el comportamiento pagano, dejar su cultura mundana a un lado, su comportamiento idólatra, sus pecados definidos a un lado. Y el mensaje para nosotros como iglesia en este tiempo es dejar a un lado el comportamiento del mundo. Ahora, en nuestro país podríamos decir que todos somos cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Dice lo de la religión tradicional, pues todos somos cristianos, ¿no? Bueno, y de alguna manera hay muchos cristianos protestantes dentro de las iglesias que solamente siguen siendo esos cristianos. No sé si me doy a entender. Nada más cambiaron del lugar de donde se congregaban a otro, es decir, de la iglesia tradicional acá, pero en realidad en lo interior nada ha cambiado, ¿sí? Es decir, hay solamente una cuestión de religión. Bueno, pues allá creíamos que Jesús es Dios y acá creemos que Jesús es Dios. Pues sí, ¿no? Pero en realidad la cuestión es que no hay una diferencia en las actitudes. Entonces eso es lo que llama el Espíritu Santo en boca de Pablo, diciendo: compórtense de esta manera, no como antes. Y lo que hace la diferencia entre un lugar y otro es precisamente el comportamiento. Podemos decir que somos cristianos, protestantes, evangélicos, no sé, bautistas, metodistas, ¿cómo se llama? Presbiterianos, lo que tú quieras ser. Pero eso no importa. Lo que importa es tu comportamiento. Entonces, podemos saber la diferencia. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Dice Filipenses 2:15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la gran diferencia entre religión y cristianismo. Asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, solamente que os comportéis. Ahora, esto es interesante, hermano. La palabra comportéis viene de una palabra griega que se dice es politeo. Y politeo significa ser ciudadano. ¿Sí? De las polis, metrópolis, y polis es ciudad, y politeo es ser un ciudadano. Es decir, solamente que seas como un ciudadano. ¿De dónde? Del reino de los cielos. Y de hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, así lo dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Fíjense, los filipenses entendían perfectamente lo que estaba diciendo Pablo cuando él decía politeo, porque los filipenses eran una ciudad fundada como una ciudad romana, aunque Filipos no estaba ni en Roma, ni en Italia, ni en ninguna parte, pero el imperio romano decidía en qué lugar del imperio fundar una ciudad que fuera netamente romana. Entonces mandaba a ese lugar retirados del ejército para que ellos impusieran allí la cultura romana, las costumbres romanas, cómo se vestían los romanos, cómo construían arquitectónicamente las ciudades de Roma. Entonces, Filipos era una ciudad romana, ¿sí? Y los romanos, es decir, cualquier persona que nacía en Filipos era un ciudadano romano legalmente, ¿sí? La cuestión aquí es de que un ciudadano romano siempre era orgulloso de su ciudadanía y cuidaba mucho de no hacer cosas que la gente de los alrededores hacía, porque si no, eso no es digno de mi ciudadanía romana. Fíjense cómo en Hechos 16, 20 y 21, ahí está mencionando a Filipos, ¿eh? Cuando Pablo llega a Filipos y quiere predicar el evangelio, y los habitantes de allí se molestan en Filipos. Pero Filipos, siendo una ciudad romana, tenía magistrados romanos, era todo romano, era un Roma pequeño, por decirlo así. Hechos 16, 20 y 21 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos, ¿qué? Romanos. O sea, la mención esta es una mención de orgullo por pertenecer, por ser un ciudadano romano. Entonces, cuando Pablo está hablando de que te comportes como un ciudadano, está hablando de como un ciudadano del cielo. Es decir, tú no puedes hacer cosas que denigren tu ciudadanía celestial. Debes tener un celo interno, hermano, de tu ciudadanía, de un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Cuando la iglesia no se comporta en una manera digna del Evangelio de Cristo, entonces se queda corta representando el cuerpo, la persona de Cristo y el reino de Cristo. Es decir, no llega a la altura de su ciudadanía. Entonces, la iglesia no debe vivir por debajo de sus enseñanzas. No debe vivir por debajo de la predicación de sus líderes. No debe vivir por debajo de su teología. No es posible, ¿sí? Deberíamos seguir las reglas del reino celestial. Debemos estar a la altura de la cultura del cielo, de las costumbres celestiales, de la identidad de tu nación celestial. Bueno, lamentablemente muchas veces la iglesia ha sido el hazmerreír de la sociedad, con tanto mal ejemplo y tanta falta de integridad.
Y hay veces que la gente va y dice, bueno, yo vengo predicando las buenas de salvación, ¿verdad? Pero no lo demuestran, no demuestran que son salvos. Susi, mi esposa, estaba contándonos una vez que andaban allá en unas playas de California, ¿verdad? Y habían allí unos mexicanos en la playa, ahí conviviendo entre mexicanos, y había americanos o estadounidenses, ¿no? Allí güeros de ojo azul y todo. Y los otros pues, se les notaba a los mexicanos, ¿no? El chiste es que se paran y bueno, vámonos. Y la cuestión era de que dejaron toda su basura allí en la playa. Entonces, los americanos así como que, ¿no? Y Susi dijo, perdonen, no todos los mexicanos somos así. Entonces ella agarró una bolsa y empezó a recoger la basura de esos mexicanos. Entonces, ¿fuimos bien representados por esa familia? ¿No? ¿Y cómo estamos nosotros representando el reino de los cielos? ¿O estamos dejando nuestra basura allá y que el mundo vea nuestra basura? Debemos tener un celo. ¿Sí o no es horrible? Debemos ser cristianos, debemos comportarnos de acuerdo a nuestra ciudadanía, no como esos mexicanos cochinos. Nosotros somos mexicanos limpios, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cómo es la esencia del Evangelio, hermano? Bueno, la palabra de Dios dice que lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio nos transforma, el Evangelio transforma las vidas de los hombres, así que debemos vivir de esa vida nueva. Ahora imagínate cristianos haciendo tranza en el trabajo, mintiendo, siendo inmorales, diciendo un montón de groserías y maldiciones. Y luego viene el mundo esperando a ver qué es lo que nosotros le ofrecemos, y nosotros le decimos, nosotros te ofrecemos la liberación del pecado, y el mundo termina diciendo, pues yo no te veo muy libre del pecado, que digamos, ¿verdad? La vida del creyente, hermano, debe demostrar que el Evangelio es vivo en su vida. El Evangelio nos lleva a la justicia. Nos lleva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, regresando al versículo 27, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. No importa si voy o no. No dependas de mi presencia para portarte conforme a tu ciudadanía. No hay razón para portarte bien solamente hasta que yo vaya a verte o que yo te vea. Debes comportarte porque eres parte del cuerpo de Cristo y estás en la presencia del Dios vivo. No en mi presencia. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hagas ver que eres la iglesia de Cristo? Es más, nosotros ni siquiera podemos ver quién es la iglesia de Cristo. Cuando nosotros comenzábamos en la iglesia, fue al principio y de alguna manera el pastorado o liderazgo pues se da a conocer en el paso de los años, ¿no? La integridad, etcétera, etcétera, pero una de esas ocasiones, yo creo que fue en el primer año más o menos, en la que tuvimos que ir, no recuerdo a dónde, y dejamos a un hermano predicando, ¿no? Bueno, pues ¿a quién dejamos? Bueno, pues al hermano. Todavía no teníamos desarrollados predicadores allá, pero algunos de los hermanos de ahí dijeron, no, pues así como que se fue el gato y los ratones hicieron fiesta, ¿ya? Entonces el hermano empezó a predicar, quién sabe qué, y luego como de acuerdo a sus doctrinas empezó, y humíllense en el nombre del Señor Jesucristo, y casi a todos los tenía postrados en el piso, así, con las manos abiertas, bueno, no así, ¿verdad? Pero la cuestión es de que los trató de la manera en lo que su ex pastor los trataba a ellos, ¿no?
Y de alguna manera algunos de la iglesia pues los siguieron. Así sucede. Y si alguna vez el pastor Toño los dejara por un tiempo, ustedes deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo lo advierte en muchas ocasiones, ¿no? Pablo, en realidad él era un pastor, pero más que pastor era un misionero. Entonces él no estaba en las iglesias que él fundaba, se iba, dejaba encargados para ser pastores y luego habría otra iglesia, etcétera, etcétera. Pero él advertía, Hechos 20, 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Imagínate. Y así pasó con los corintios, así pasó con los gálatas. Y la iglesia de los gálatas, hermano, esa carta es una carta de exhortación y ningún halago. En ninguna parte de la carta vas a encontrar un halago a los gálatas. Fíjense, Gálatas 3:1, la Nueva Traducción Viviente lo dice muy crudamente. Dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y ellos estaban yendo por la circuncisión y por otras cosas. Pero eso fue un problema desde el principio, y la iglesia siempre ha tenido problemas de desunión que él advierte a todos. Y si nosotros como iglesia no hemos tenido esa experiencia, es probable que a lo mejor algún día podamos tener un problema de esos. Pero esas cosas no existirían si nosotros nos comportáramos como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La unidad, hermano, es una cuestión de un esfuerzo constante. No podemos bajar la guardia. Ahora, dijimos 4 cosas acerca del comportamiento digno. Y para los que apuntan, número 1 es estar firmes. Número 2, compartir. Número 3, esforzarse. Y número 4, sufrir. Repito, estar firmes, compartir, esforzarse y sufrir. Vamos con la primera, estar firmes. Eso es lo que dice el versículo 27, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que ¿qué? Que estáis firmes. ¿Dónde has escuchado tú la palabra firmes? En la milicia. ¿Y qué es firmes en la milicia? No te muevas. Ustedes han visto un soldado inglés enfrente de algún tipo de palacio de gobierno, esos que tienen una gorra larga así negra. ¿Y qué es lo que hacen esos soldados? Nada, están allí, ¿cómo? Firmes. Ni aunque les hagan cosquillas o les hagan chistes, ahí están firmes. ¿Por qué? Porque esa es la orden que se les dio. Tienen que estar vigilantes, tienen que estar viendo allí, no pueden comprometer la seguridad de ese lugar. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que estás firmes, es exactamente lo mismo.
Se te asignó un lugar dentro de la milicia. Si tú te mueves de ese lugar, puedes comprometer la misión completa. ¿Firmes en qué, hermano? En la santidad. ¿Firmes? En la doctrina. ¿Firmes? En la obediencia. En tu puesto de guerra. Mantente en la fe. También Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Es una cuestión de mantenerse en contra de los planes del diablo, una resistencia a la tentación, una resistencia a la corrupción moral y doctrinal. Cuando yo me vaya, o si no estoy, o si estoy, ustedes deben estar firmes, ustedes deben tener bien puesta su armadura, la armadura del Señor. La siguiente palabra es compartir. Eso habla de una participación mutua. Que ustedes vayan tan juntos que ni siquiera se note que van dos, sino que va uno solo caminando. Un mismo espíritu, mutuos, ayuda. Dice Filipenses 2:2, en la última frase: unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el capítulo 4 de Filipenses también Pablo exhorta a dos mujeres, una llamada Evodia y Síntique, que les pide Pablo a los líderes que les ayuden para que ellos tengan armonía en el Señor. Te pido por favor que las ayudes, pues ellas han combatido a mi lado en el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Él está preocupado por la desunión entre estas dos mujeres, si hubo entre ellas amargura o discordia. Sí. Es una batalla continua, hermano. De hecho, es una batalla que no deja ni respirar. Es decir, no da tregua, como quien dice. Necesitamos estar al tanto, velando. Satanás siempre está buscando a quien devorar. Y la cuestión de la unidad, hermano, es un tema que apasiona a Pablo, tanto que lo menciona en Romanos 12:5, ¿verdad? En el versículo 12, en Primera de Corintios 1:10, también en el capítulo 10, versículo 17, en Segunda de Corintios 8:11, en Gálatas 3:28, en Efesios 2:11 al 22, también en el capítulo 4, versículo 3, en el 4 y el 13. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Pablo habla de la unidad en muchas partes. Y ustedes se han dado cuenta cuál es la oración más larga del Nuevo Testamento, hermano. ¿De parte de quién fue la oración más larga del Nuevo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿De quién? Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús pedía? La unidad de sus discípulos, ¿verdad? Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros también. Que entre ellos sean uno. Él decía que el mundo pueda vernos a través de la unidad de ellos, que pueda vernos a nosotros, que somos uno con ellos. Y la cuestión es de que Pablo también les da una fórmula a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3 al 4, que me gustaría mucho compartirles, o no sé, creo que ya la he compartido aquí. Es una fórmula muy bonita. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la fórmula que Pablo da para la unidad.
Y si tú haces esas cosas, hermano, lo que dicen en versículos 2 y 3, es imposible que tú tengas problemas de unidad. Cuando tú te preocupas por las necesidades de alguien más, realmente tus problemas vienen a disminuir o de hecho hasta esfumarse. Cuando tus intereses personales no son tan importantes como los de los demás, entonces la desunión se acaba, la discordia se acaba. No por querer quedar bien con alguien, ¿verdad? Sino porque así son las cosas, disminuyen. Y el Señor, el Espíritu Santo también revela el ejemplo de esa manera de conducirse en Filipenses 2:5. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo de la unidad, el ejemplo de entrega, el ejemplo de la ausencia de egoísmo, la podemos encontrar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios tiene todo el derecho de ser Dios, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dijo: Él no escatimó el ser igual a Dios y se hizo como un siervo. Entonces, firmes en un mismo espíritu. Esa es la segunda palabra. La tercera, hermano, es esforzarse. Esforzarse. La unidad, hermano, es con un propósito, no es una unidad nada más porque sí. No es la unidad por la armonía de que toda la iglesia esté junta, ¿no? Sino que la unidad tiene un propósito, tiene un objetivo. Si la iglesia, hermano, no tiene un objetivo común, entonces la unidad va a ser muy efímera, ¿sí? Lo que dice Filipenses 1:27 al final dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? La palabra combatiendo, de hecho, debería haberse traducido como esforzándose. ¿Sí? Esforzándose. ¿Pero por qué? El esfuerzo de la unidad. ¿Cuál es el motivo del esfuerzo de la unidad entre los hermanos de la iglesia? Para que todos estemos armoniosos, que vivamos amor y paz, para que todos seamos uno, como decía el mono de los Beatles, ¿cómo se llama? John Lennon. Ajá. Que para que todos seamos uno, que todos tengamos una religión, bla, 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 que no haya fronteras. ¿Esa es la unidad? No. De hecho, la unidad no prevalece si es unidad por unidad. La unidad se mantiene con el propósito de estar unánimes por la fe del Evangelio. La cosa que nos mantendría unidos a la iglesia es la fe del Evangelio, la predicación de la palabra, la expansión del reino de los cielos como el objetivo de una guerra. Si nosotros no tenemos un objetivo como iglesia, entonces la unidad por ser unidos realmente no va a durar para nada. Pero si tenemos el objetivo de ganar al mundo para el Señor, nuestros problemas se van a esfumar. Ahora, la palabra combatiendo viene de una palabra griega que está compuesta de dos palabras griegas, que es sun y atleo. ¿A ustedes les suena la palabra atleo? Como atleta. Y atleta es esfuerzo, ¿sí? Es competencia, es entrenamiento. Pero sun significa con, ¿sí? Entonces no solamente es esforzándose uno solo, sino esforzándose todos juntos. Esa palabra combatiendo tiene mucho más significado que como lo podemos leer en español. Combatiendo es en equipo. Sunatleo es como decir un equipo de deportes que se va a una competencia para ganar medallas, ¿sí? Ahora, no es que compitan en bola, ¿verdad?
es para que compitan todos unidos contra un oponente para llegar a la victoria. En un ejército, ¿un soldado solo vale algo? No vale nada. ¿Un soldado puede ganar una guerra? No. Para ganar una guerra se necesitan muchos soldados y se necesita que esos soldados estén unidos, que tengan una misma mente. Ahora, ¿qué pasa si tú eres un muy buen futbolista? ¿A cuántos les gusta el fútbol? Okay, ahí está. ¿A cuántos les gusta jugar fútbol? ¿Cuántos podrían decir, yo juego bien fútbol? Bueno, ya nadie levantó la mano ahora, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal si tú eres un futbolista talentoso, ¿no? Y tú dices, yo puedo ganar. Ahora, ¿tú puedes ganarle al otro equipo esforzándote tú solo? Por más talentoso que seas, que tengas, puedas meter muchos goles, a lo mejor tú puedes pelear solo, ¿sí? Y puedes meter unos 3 goles, pero ¿qué importa si tú metes 3 goles y no le das la oportunidad a todo el equipo de meter más goles y el otro equipo lleva 5 goles? ¿No? Sí, yo llevo 3 goles, mi gloria. ¿Qué gloria tienes si el otro equipo te está ganando con 5? Nada. ¿Qué es lo que necesita el equipo? Unirse. ¿Ya? Entonces en la iglesia, hermano, no hay protagonistas. No hay protagonistas, no es de que, yo y mi esfuerzo, no me reconocen a mí, ¿por qué no me volteo a ver el hermano? Me está evadiendo. Hay cosas así, ¿no? Que tú vas luego le preguntas al hermano y dices, oye hermano, ¿por qué me estás evadiendo? Porque ya le dices al hermano, pues acércate y pregúntale, ¿no? Y el otro hermano, hermano, perdón, de veras, es que no, en serio, que no recuerdo, en serio, discúlpame, yo no tenía ninguna intención de evadirte, y las cosas realmente ni siquiera eran un problema. Pero entre nosotros, como si fuera algo mágico, ¿no? Porque en realidad, yo no creo que ninguno de ustedes tenga como un propósito dividir la iglesia. ¿O cuántos tienen ese plan macabro de dividir entre los hermanos? No, ciertamente Satanás está trabajando para dividir la iglesia, pero no individualmente. Cada uno tiene el macabro deseo de desunir a la iglesia. Pero normalmente las cuestiones o los pensamientos y deseos egoístas, eso es precisamente lo que hacen. La influencia de Satanás trabaja en el ego de las personas. Como no me tomaron en cuenta, entonces ya me voy. Eso es no trabajar en un equipo, ¿verdad? Todos somos un equipo, hermano. Ahora, ustedes han oído, por ejemplo, en el fútbol, que está el equipo y ya les pusieron la playera color naranja calabaza, ¿no? Y al equipo no le gustó, o a no les gustó el director técnico, no les gustó, y entre ellos se pelean. Y ¿ustedes han oído de peleas entre los jugadores del equipo? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando califican para el mundial? Ahora, ¿ellos pueden seguir peleando cuando jueguen su primer juego? Ahí se les va a olvidar las calcetas color aguacate que les pusieron, se les va a olvidar lo que sea que hubiera habido entre ellos. Eso es nada, porque ellos tienen un objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común del equipo en el mundial? Ganar, meter goles, pasarla a uno. Este sí sirve, pues se la paso a él y mete el gol. O sea, el chiste es trabajar en equipo con un solo objetivo. Por eso, hermano, la unidad por unidad, nada más así. Entrenar, hermano, para estar en la banca, no. La iglesia se va a mantener unida siempre que tenga un objetivo, y el objetivo que la iglesia tiene es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Cuando la iglesia deja de tomar ese objetivo común, el cual es un mandamiento del Señor, cuando Él dijo,
toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, id y hacer discípulos, entonces la iglesia se empieza a desmoronar. Porque los problemas dentro son más importantes que cualquier cosa. Pero cuando realmente tenemos un problema mucho más grande allá afuera que debemos atender. Necesitamos entrenamiento, pero necesitamos no estar nada más entrenando allí en el campamento y ya. Necesitamos salir de nuestro campamento para ir a luchar y batallar. La única cosa que importa es cómo vamos a llegar a ese objetivo. No importa quién reciba el crédito, no importa si el hermano que está al lado como que no te cae muy bien, ¿verdad? No importa si tú eres el talento de la iglesia, o si tú tienes muchas virtudes o muchos dones. Si no estás en el equipo, entonces no importa realmente. Debemos estar comprometidos con un objetivo común. Y las cosas que suceden en la iglesia, dentro de la iglesia, a veces roban el tiempo, chupan la energía. Y la iglesia siempre va a tener problemas, hermano. Siempre. Y si nos quedamos aquí adentro, ahogándonos en nuestros problemas, la unidad se va a desmoronar. Los entrenadores de box, por ejemplo, o los que entrenan box, cuando están entrenando le están dando así al aire o así, a ver a qué así practican. No, necesitan al menos un saco de arena para darle a algo, para entrenar y darle a un objetivo, no a nada. Pero hay veces que el boxeador de la iglesia se está pegando a sí mismo, y pegándose a sí mismo va a ganar, no va a ganar nada. Nosotros, hermanos, estamos en medio de un mundo hostil y muchos no se han dado cuenta. Nos enfrentamos a un mundo que necesita a Dios y que rechaza a Dios. Necesitamos batallar y debemos pelear esa batalla. Y el ejército que enfrenta a la muerte, hermano, no tiene peleas internas. Los conflictos internos son tan pequeños porque se pierden en la pasión por la batalla contra los verdaderos problemas que están allá afuera. Así que combate unánime por la fe del Evangelio. No esa fe del espiritualoidismo, ¿eh? De ir como gurú del amor. Ahí está el doctor corazón, de dar consejitos y ya, ¿eh? O hacerla de espiritista o de exorcista. No es ese tipo de evangelio el que nosotros llevamos. Debemos llevar la verdad de la salvación. Una batalla por la fe, preservando también y protegiendo nuestra fe delante de aquellos que atacan y quieren destruir. Debemos proclamar y predicar la fe a quienes la rechazan. Así que no debemos perder de perspectiva eso, hermano. Debemos hacer un doble esfuerzo todos juntos. Somos un equipo de atletas, hermano, que entrenan, y nuestro objetivo es preservar la palabra en contra del mundo, haciendo avanzar el evangelio, proclamándolo a lo más hostil. Es una batalla difícil. Tenemos mucho trabajo, hermano, y nosotros muchas veces nos vemos sentados solamente en la banca, recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. Hay tanta blasfemia, hermano, aún dentro de nuestra misma iglesia cristiana. No hablo de la local, porque yo sé qué palabra se predica aquí, pero si hablamos de cristianismo que está nada más aquí en Manzanillo, hermano, ¿cuántas cosas nosotros podemos ver? ¿Cómo nosotros debemos defender la sana doctrina? Podemos ver la predicación de una gloria propia, una predicación dirigida a los sentimientos y a las emociones de las personas, en donde lo único que importa es la satisfacción propia.
Una predicación exclusiva dirigida a la atención de las necesidades de los miembros de la iglesia y no una predicación que proclama la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Una predicación humanista, filosófica y a veces hasta metafísica. Según de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos de gloria, satisfacción económica, deseo de grandeza personal, que destruye y anula la verdad, que ciega el entendimiento de las personas para ver claramente el Evangelio. Es una lucha contra el mundo, hermano, y también contra las huestes espirituales, una lucha en contra de la carne. Obviamente una iglesia que procura la unidad siempre será atacada, ¿verdad? Pero en el momento en el que nosotros internamente tenemos problemas, realmente debemos poder arreglar nuestros asuntos. En cuanto sea de vosotros, estad en paz con todos. Y el perdón, hermano, es esencial. El cristianismo de estos tiempos está alrededor de la emocionalidad, del paternalismo, de la dependencia de los humanos, alrededor del entretenimiento y de los encuentros metafísicos, de la farándula musical. Y así es como la iglesia se vende a sí mismo como si fuera una prostituta. Hay países llenos de cristianos donde hay movimientos que hacen conversiones en masa, pero toda esa gente está realmente perdida. Y hermano, no olvides que hay una realidad aquí. Colima tiene mucha gente, hermano, más de la que tú te puedas imaginar. Y aunque Colima, hermano, es el estado que menos población tiene, ¿verdad? No debemos olvidar unas realidades estadísticas que yo les voy a comentar. Primeramente, Manzanillo es el municipio más poblado de Colima. ¿Sí? Colima ocupa el segundo lugar de crecimiento poblacional en el país. Ahora, el estado de Colima es uno de los estados más católicos del país. Al menos el 90% de las personas profesa la fe católica. ¿Y el otro 10%, tú crees que todos son cristianos? De ese 10%, ¿cuántos crees que sean cristianos? Mira, porque hay entre testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ateos, agnósticos, etcétera, etcétera, y cristianos. Tenemos gente a la cual podemos hablar aquí en Colima. Ahora, según la densidad de habitantes por metro cuadrado de Colima, Colima ocupa el top 10. ¿Sí? Está en un lugar en el top 10. Primero está, obviamente, la Ciudad de México. Está el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo, que son estados con mucha gente. Pero en densidad, Colima está entre esos 10. Y después de nosotros está Jalisco, Michoacán, todos los demás están atrás de nosotros. Nosotros estamos más juntos, es decir, tenemos mucha gente cerca, hermano, entre los 10 primeros lugares. Y hay muy pocos cristianos. Y los pocos cristianos que hay, ¿cómo son? Si vieras, hermano, de veras que da vergüenza. Hermano, yo voy a esta iglesia y tú oyes lo que dicen y sus testimonios dicen,
Y lo dicen como si nada. Y así como que, ay, ¿de veras es cristiano? Hay muchas cosas mucho más importantes que enojarse con tu hermano que está aquí adentro. Cosas mucho más importantes de que ay, no me saludó. Nos vamos a acabar, hermano. Si no estamos poniendo nuestra mente en el objetivo principal. La iglesia tiene tanto deseo de sentir, pero no quiere oír la palabra. No quiere ni pensar, no quiere ni razonar, no les gusta la idea de tener que razonar la palabra, solo quieren gratificación emocional y popularidad. Pero la iglesia verdadera del Señor debemos luchar juntos, unidos para preservar la verdad de Dios. Y muchas veces habrá también que mantener nuestra fe y nuestra doctrina delante de otros que se llaman cristianos también. Entre esos cristianos que quieren trivializar la fe, los que solamente quieren diversión, también hay una batalla por la mente de estos hermanos. Algunos sí son nacidos de nuevo, pero otros están totalmente cegados por ese tipo de predicación de avaricia, del dinero, de la prosperidad. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Y cuando la iglesia crece, nosotros tenemos una emoción tan grande. Yo sé que ustedes están emocionados porque la iglesia está creciendo, pero ¿realmente estamos haciendo nuestro trabajo? Y cuando crecemos, hermanos, sin hacer nada, sin tener ese objetivo común, entonces nuestra atención se centra aquí adentro y es cuando empieza a haber problemas y problemas y problemas. Y esos problemas nos empiezan a ahogar y es en donde nacen las divisiones, hermano. Tenemos una lucha por delante y debemos estar todos juntos y debemos estar enfocados en el objetivo común, hermano. Número 4. Número 4 ¿de qué? ¿Para qué son esos 4 puntos? ¿O qué son esos 4 puntos si los podemos recordar? Son las actitudes que debemos llevar como un ciudadano que se conduce dignamente de su ciudadanía. ¿Qué fue lo primero, hermanos, que vimos entonces? ¿Cómo? Estar firmes. Luego, compartir. Luego, esforzándonos. La cuarta es sufrir. Así como que compórtate, ¿cómo? Sufriendo. A ver, ¿cómo está esto? ¿No? Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Sabías que un ciudadano celoso y orgulloso de su ciudadanía celestial es un ciudadano que a propósito sufre? Porque mira, una cosa es sufrir por tus pecados, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación económica tan difícil, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pues porque no te administras bien, ¿no? Porque gastas en un montón de cochinadas que no sirven, ¿no? O sea, a veces le hacemos tantas preguntas al Señor y el Señor, ay, qué paciencia tiene nuestro Señor. Señor, ¿por qué tengo diabetes? Pues, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿por qué a mí? Pues pregúntatelo a ti mismo, ¿no? O muchas cosas que hacemos, muchas cosas que sufrimos son por nuestras propias consecuencias de nuestros propios pecados. Pero aquí el sufrir no se trata de ese sufrir. No hay gloria en un sufrir que son consecuencias de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios, compórtate como es digno. ¿Cómo? Sufre. Versículo 28 de Filipenses 1. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Es decir, sin miedo, hermano, en nada intimidado, sin miedo. ¿Sin miedo de qué? De sufrir, sin miedo de ser perseguido, sin miedo de ser burlado,
buleado, como le quieras decir. Sin miedo de que, ay, es que ya no va a ser mi amigo porque si le hablo del Evangelio. Sin miedo a que te deshereden. Sin miedo a de que tus hermanos ya no te quieran. Tus hermanos en la sangre. Habla la palabra. Y otra versión dice, quiero escuchar que no se han dejado asustar por sus enemigos. No dice, esto será una clara señal de la derrota de los que no creen y de que ustedes se van a salvar. Y esto viene de Dios. Hermano, si tú sufres por el Evangelio, ese sufrimiento también es una evidencia de tu salvación. Es decir, que estás del lado correcto. Porque el mal siempre va a ir en contra del bien. Y el mal siempre se va a levantar en hostilidad en contra del que hace el bien. Si no, nada más date cuenta de cómo son algunos patrones con sus empleados cristianos. A veces abusan. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Sufre. ¿Ya? Y ese sufrimiento que tú manifiestas en la vida como cristiano, manifiesta de que tú estás en el lado correcto. ¿Sí? Y el que es hostil está manifestado de que él está condenado. Casi te está diciendo, alégrate de que estás en el lado de los buenos. ¿Cómo ves? Bien. Es paradójico, ¿no? Pero para estar en el lado correcto debemos sufrir. Cuando te hablaron del Evangelio no te dijeron, bienvenido al mundo del sufrimiento. ¿Verdad que no? Casi siempre el Evangelio es de, el Señor te puede solucionar tus problemas. El Señor te puede dar esa casa de 4 millones o 10 millones que tanto has deseado. En Lomas, gacho de la ciudad, ¿verdad? Pero o en donde sea, ¿ya? Con un Mercedes o un Porsche. Ya ni existen los Porsche, ¿verdad? Sí. Bueno, sí existen. Un Porsche. Y así, esa es la predicación de ahora, pero nadie jamás les dijo, ven al club de los sufridores, de los sufrientes. No, club de leones, no. Club Rotario, no. Club de los sufrientes. Imagínate un título así. Obviamente ese sufrimiento no quiere decir que no estemos alegres, ¿verdad? Porque nosotros tenemos alegría en la fuente de Dios. Tenemos alegría en medio de nuestros hermanos, de los buenos recuerdos entre los hermanos. Podemos encontrar alegría en la intercesión por nuestros hermanos, ¿verdad? En muchas cosas espirituales que no tienen nada que ver con lo exterior. Si me tratan bien o no me tratan bien, si tengo dinero, si no tengo dinero, esas cosas para los cristianos no son la fuente de la alegría, hermano, sino Dios, quien es nuestra fortaleza. Decía Pablo, puedo vivir en abundancia o en escasez, ¿verdad? Con abundancia de bienes o hasta en hambre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuente de alegría y de fortaleza es Cristo. Entonces, la cuestión del sufrimiento, hermano, no se trata de un sufrir por las cosas del mundo, sino por el Evangelio. Primera de Pedro 4, 12 al 17 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, hermano, ¿estás sufriendo por el Evangelio? Y tú me dices, sí, yo les puedo decir, felicidades, hermano, felicidades. Eres bienaventurado, hermano, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, si tú estás sufriendo, es evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Sabes qué? Cuando el mundo ataca, no te está atacando precisamente a ti, sino a Dios que está en ti. A Cristo, que fue crucificado.
y que vuelve a ser de alguna manera crucificado en ustedes. ¿Sí? No que haya necesidad de otro sacrificio, por supuesto que no, ustedes son salvos y ya. Pero esa participación o la comunión con Dios incluye, esa comunión con Cristo incluye ese compañerismo con Cristo también, que es la participación de sus sufrimientos. Y dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Más claro ni el agua, ¿verdad? No tengas miedo entonces. Y luego el versículo 29 de Filipenses 1 dice, y aquí también está muy interesante, porque a vosotros os es concedido. Ahora, ¿qué es concedido? ¿Qué es conceder, hermano? ¿Cómo? Permitir. ¿Y permitir qué? Cuando te permiten algo, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿No? Cuando te dan permiso de algo, tú dices, ¡yay! ¿No? Conceder es, de hecho, la palabra en griego viene de la palabra charis, que es gracia. Porque te es dado de gracia, como un regalo, porque se te ha concedido a causa de Cristo, es decir, por lo que Dios hizo en Cristo, se te dio un regalo, no solamente que creáis en Él, o sea, no solamente tu salvación te ha sido concedida por gracia, sino también que ¿qué? Que padezcáis. Es decir, el combo es salvación y sufrimiento. El combo de la gracia es salvación y sufrimiento. Hermano, el sufrimiento es un regalo de Dios. Para ustedes que predican el Evangelio a toda criatura, y para los pastores que predican el Evangelio a la iglesia, que también los pastores y el liderazgo padecen. Es un regalo de Dios, hermanos. Es una gracia de Dios. Es una paradoja, ciertamente, pero es parte del paquete. Segunda de Timoteo 2:1 al 10. Tú pues, hijo mío, le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate, es decir, échale ganas en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego dice, tú pues, ¿qué? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, hermano. ¿Cómo puedes tú obtener una corona si no estás haciendo tu trabajo? Si no te estás esforzando, si no estás sufriendo. Por eso dice, tú pues, sufre penalidades. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo padeció el Señor Jesucristo? Hasta la muerte. ¿Sufrió? Sí, derramando su vida en el madero. Fue un trabajo arduo del Señor, fue un trabajo de obediencia hasta su muerte y muerte de cruz. Y luego dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. En Cristo sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor, como el Señor Jesucristo fue arrestado como malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ese es nuestro objetivo, hermano. Que el mundo obtenga la salvación. Y con ese objetivo la iglesia siempre va a estar unida. Una iglesia sufriente, pero que honra al Señor con ese sufrimiento. Que no te importe, hermano. Si la gente te empieza a tratar mal porque eres cristiano, muchas veces la gente ni siquiera sabe que es uno cristiano. Eso es algo terrible. Ahora, hermano, por último, algunos han escuchado este canto de mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme. ¿Sí se acuerdan? Fortalezca y establezca. A ver, levanten la mano, ¿cuántos se lo saben? ¿Y por qué no la cantaron? No es cierto. No. Es una canción muy famosa, muy bonita, y es un deseo muy bueno, ¿no? Que el Señor te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, mas el Dios de toda gracia. Pero hay una cosa que le falta a esa canción del versículo, ¿verdad? El versículo 10 de Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué? Al mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, no vas a tener perfección, ni firmeza, ni fortaleza, ni vas a ser bien establecido si no has padecido por un poco de tiempo. Hermano, los padecimientos nos traen muchas cosas buenas. Los sufrimientos por el Evangelio, hermano, nos traen paciencia, dice la palabra. También la palabra dice que nos traen un mayor peso de gloria, es decir, como que si tú estás acumulando oro y oro y oro y oro y eso lo estás invirtiendo en el reino de los cielos, para el día en el que estés tú delante del Señor, venga la recompensa. Dice, un labrador no va a ganar nada si no primero trabaja en la tierra para cosechar el fruto, hermano. Entonces, ¿en dónde está nuestra corona si nosotros no estamos predicando el Evangelio? Ahora también Pablo en Filipenses 1:30 nos da el consuelo, es decir, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, ustedes sufran así como yo estoy sufriendo. Es decir, ustedes no están solos. Hay otros cristianos que están sufriendo por el Evangelio. Y si tú te unieras espiritualmente a la iglesia universal, es decir, a toda la iglesia que está en el mundo, te darías cuenta de que no solamente tú estás sufriendo por el Evangelio, sino todas las iglesias en el mundo. Y como si Pedro se hubiera puesto de acuerdo con Pablo, él lo dice en Primera de Pedro 5:9, al cual resistir firmes en la fe, otra vez, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos nos unimos a los sufrientes? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos son cristianos? Bueno. Sufrimiento es, si tú no tienes esa gracia, hermano, es raro que tú seas salvo. Es raro. Es como como el jinete sin cabeza, algo así, ¿no? Porque la gracia es salvación y es sufrimiento también.
Debemos atrevernos, hermano. En nada intimidados, dice la palabra. Sin miedo. De otra manera, nuestra unidad se va a desmoronar, tarde o temprano. Trabajemos, hermano. Hay muchas maneras. Alguno podrá decir, oye, pero es que yo no sé evangelizar. O que los misioneros se encarguen de eso. Tenemos muchas oportunidades de aprender. Y también tenemos un discipulado. Y si tú alguna vez tomaste ese discipulado, ¿por qué no le enseñas a tu vecino que está allí? Y no nada más le digas, te invito a la iglesia. ¿Sabes qué? No van a venir. Alguno que tenga una necesidad tan fuerte, a lo mejor va a venir una vez, pero luego ya no va a venir. ¿Sabes por qué? Y tú te debes acordar bien que cuando entraste la primera vez a la iglesia, estabas así como que nadie vea que entré yo aquí, ¿no? Y si me preguntan algo, no sé, ¿verdad? Y si me ven raro, ¿y qué tal si luego se ponen a levitar allí? O sea, ustedes saben, y ustedes pueden predicar el evangelio, tienen herramientas. Puedes invitar a tu amigo a tu casa y enseñarle allí, o decirle a tu amigo, si no te sientes cómodo, en tu casa, y te enseño la palabra del Señor. ¿Cómo ves? ¿Cuántos se unen al reto de los cristianos? Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Por qué no volteas con tu hermano que está ahí a tu lado? Y le dices, vamos a unirnos al reto. Vamos a predicar el evangelio. A lo mejor tú eres nuevo aquí también. Y estás aprendiendo, y está bien que estés aprendiendo. Pero has recibido de gracia la salvación y seguirás recibiendo mucha riqueza en las predicaciones, en la alabanza, la presencia del Señor, la comunión del Espíritu. Vas a recibir tantas cosas, hermano, invaluables. No hay nada más valioso en el mundo que estar delante del Señor libremente, sin culpas, sin temores. Pero también debemos compartir lo que de gracia hemos recibido, como dice la palabra. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, porque esta iglesia es una iglesia unida, Padre. Y si acaso ha habido problemas, Señor, tú también nos has resuelto. Y queremos esforzarnos, queremos ser diligentes, Señor, por mantener la unidad, Señor, entre nosotros. Una misma mente, Señor, estando firmes, esforzándonos, Señor, como un equipo, Padre, en un solo objetivo, Señor, el cual tú has dispuesto, el cual tú has ordenado y mandado, Señor, en el Señor Jesucristo. Y nosotros, tomando, Señor, ese voto de obediencia a la autoridad, Señor y Padre, que le has dado al Señor Jesucristo para ordenarnos que vayamos y prediquemos el Evangelio, nosotros nos comprometemos, Señor, a llevar las buenas nuevas, Señor, que un día llegaron a nuestro corazón para liberarnos y salvarnos. Porque hemos recibido, Señor, misericordia, comunión del Espíritu, Señor. Hemos recibido consuelo, hemos recibido dirección de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos ser ingratos, Padre, con todo lo que hemos recibido. Queremos dar de gracia lo que tú nos has dado gratuitamente. Nos has dado, Señor, sin merecer. Nos has limpiado con tu sangre. Has limpiado, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Nos has liberado, Señor, de culpas pesadas, Señor, que arrastramos en el pasado.
Y aún en estos tiempos, Señor, sigue siendo fiel, intercediendo por nosotros delante del Padre, Señor, como un sacerdote que presenta, Señor, ese sacrificio hecho una vez y para siempre, tu sangre, Señor, en el lugar santísimo con el Padre. No solamente eso, Señor, sino que nos llevas hoy delante del trono, Señor, para hallar gracia y misericordia, Padre. Perdónanos también, porque no hemos hecho lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor, y también sabemos en tu palabra que has dicho que si nosotros te negamos delante de los hombres, tú también nos vas a negar delante del Padre. Así que queremos hacer nuestro trabajo, Señor. Queremos demostrar que de verdad somos hijos tuyos y que de verdad conocemos tu amor y tu misericordia, y de que realmente, Señor, tenemos una preocupación por nuestros familiares que no te conocen, por nuestros padres, Señor, hermanos, primos, amigos amados, Señor, entrañablemente. Señor, nosotros los queremos ver por la eternidad junto con nosotros en el cielo adorándote. Permítenos, Señor, danos esa gracia y esa fortaleza también para padecer, Señor, por ti y ser dignos representantes, Señor, de esta ciudadanía que ahora tú nos has dado. Orgullosamente, Señor, celestiales. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, Padre, y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor?